Buenos días a todos. Le agradecemos al ministro Edgardo Ortuño, que sabemos que es la primera entrevista que está teniendo desde que asumió en el cargo, y bueno, preguntarle más que nada, porque es un ministerio nuevo, relativamente nuevo, se creó hace 5 años nada más. Bueno, ¿cuál va a ser el enfoque que va a tener en estos próximos 5 años de gobierno del Frente Amplio? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Buenos días, un placer estar en este encuentro, en el marco de lo que son ya los tradicionales eventos de Forbes, que para nosotros son muy importantes, y que encontramos como una oportunidad para compartir el objetivo de trabajar por un Uruguay con desarrollo sostenible. El Ministerio de Ambiente es, como bien decía Valeria, un ministerio nuevo, muy reciente en la historia de nuestro país. Eso nos plantea un desafío y una oportunidad. Se ha generado una plataforma que ahora nos proponemos llenar y dotar de contenidos. Para eso hemos definido como prioridades, en primer lugar, trabajar realmente en el desarrollo sostenible del Uruguay. En segundo lugar, adoptar un compromiso activo en la agenda de cambio climático. En tercer lugar, trabajar por la preservación y conservación de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad, valorando nuestra naturaleza. Y en cuarto lugar, un objetivo que quizás ha estado más planteado en los medios de comunicación, que tiene que ver con asegurar el agua a nuestra población, el agua para el consumo humano, pero también el agua para la producción, que es un desafío importante que tiene el Uruguay justamente en este contexto de cambio climático, que lo vemos en nuestras vidas cotidianas por la ocurrencia cada vez más frecuente de sequías importantes, por el déficit hídrico que hemos tenido y también por lo que son las inundaciones y otros eventos extremos. Vemos que Uruguay tiene, por lo tanto, que asumir un compromiso con el desarrollo sostenible, con el cuidado de la naturaleza, con la incorporación en los proyectos de inversión desde el vamos de la perspectiva ambiental y no al final simplemente como un mero trámite, pero el mensaje que queremos dejarles es que así como Uruguay se distinguió por la transformación de su matriz energética y ser líder en energías limpias, o años atrás cuando impulsamos el sello y el objetivo de Uruguay Natural, o con la trazabilidad del ganado, Uruguay, que es un país pequeño pero con gran riqueza humana y grandes potenciales, tiene que ver el desarrollo sostenible como un compromiso, pero también como una oportunidad de agregar valor a nuestra producción, a nuestros servicios y distinguirnos como caso exitoso en el mundo. ¿Y se está pensando en un sello similar para lo que tiene que ver con el ambiente para las empresas? Bueno, estamos trabajando justamente en distintas modalidades y mecanismos para certificar, primero promover y segundo certificar el trabajo en el compromiso con la sostenibilidad y con los emprendimientos sostenibles, que como digo es una oportunidad país, pero también debe ser visto como una oportunidad para las empresas, para distinguirse, agregar valor a sus productos, a sus servicios y por lo tanto progresar con el cuidado del ambiente y contribuyendo a la respuesta al cambio climático, que es un desafío global que tenemos que asumir a nivel local. Bien, y en este mundo tan cambiante donde todos los días aparece Donald Trump con el tema de los aranceles, donde se le exige más y se le dificulta más a las empresas a entrar en determinados mercados, ¿cómo se piensa encarar eso? ¿Cómo se puede llegar a la sostenibilidad, a que se hagan esas inversiones tan necesarias? ¿Piensa que puede estar limitado por ese escenario que tienen que enfrentar hoy las empresas? Bueno, yo creo que hay sin duda incertidumbres en el nuevo escenario global, con algunas orientaciones nuevas en países importantes con incidencia internacional, pero también hay una oportunidad enorme porque el mundo ha tomado conciencia de la importancia del fenómeno del cambio climático, de la variabilidad climática y de los riesgos y de los costos objetivos que el impacto de esto supone para los países
y para los pueblos y para los ciudadanos. Eso ha llevado al desarrollo de la economía verde, al desarrollo de instrumentos que nos permiten a nosotros, incluso desde los países del sur, estar desarrollando instrumentos como los bonos para captar los bonos verdes o ambientales para captar inversiones, o la posibilidad de, con nuestra producción, tanto en lo agropecuario como a nivel de industria y servicios, poder en este mundo global donde las empresas que hacen fuertes emisiones, fundamentalmente pensemos en el mundo desarrollado, ¿no?, miran el mundo y están dispuestos a compensar sus emisiones con, digamos, asociación, con apelación a lo que son los proyectos que en el sur, como puede ser en nuestro país, generan reducción o captación de CO2. Pensemos en la forestación, pensemos en lo que es el desarrollo de praderas naturales u otras actividades productivas que suponen captación, reducción de emisiones de CO2 equivalente y que por lo tanto nos plantean esa mirada del mundo en la búsqueda de obtener en alianzas con nuestras empresas, con nuestros proyectos, esa reducción global de emisiones a la cual podemos colaborar. Aunque parece que estamos lejanos, ustedes conocen, hay experiencias de empresas del mundo que miran a Uruguay justamente para mejorar sus balances de emisiones asociados a los proyectos que hacemos en nuestro país. Mencionaba el tema de los bonos. Uruguay emitió algunos bonos indexados a indicadores de cambio climático. ¿Se va a continuar con este tipo de políticas? ¿Ha hablado algo con el ministro de Economía, con Gabriel Odone? Bueno, de estos temas hemos hablado desde el día cero de nuestra nominación, porque es un tema que interesa al ministro de Economía, que interesa mucho al ministro de Ambiente, quien les habla, y que también interesa al canciller. Entonces, entendemos que se ha dado un buen paso, que es un camino que se debe completar y profundizar, porque ese paso, desde nuestro punto de vista, ha quedado incompleto, hay que desarrollarlo. ¿Incompleto por qué? El Uruguay ha asumido, ustedes saben, con esta emisión, el compromiso de cumplir determinados indicadores, ¿no? Estos bonos son bonos asociados al cumplimiento de indicadores, estos bonos sostenibles, que en el caso de Uruguay se asoció a la preservación de los montes nativos y a la reducción de la intensidad de las emisiones. Ese es un buen paso. Decimos que quedó a medias porque debió y debe complementarse ahora con un paquete de políticas ambientales e instrumentos concretos que permitan el cumplimiento de esas metas que lamentablemente nos plantean un desafío importante porque todavía estamos en niveles que no son los que queremos y que no son los deseables. Uruguay puede aprovechar los beneficios que plantea esta asociación de emisión de bonos a metas ambientales, pero tiene que trabajar mucho en el cumplimiento de los indicadores, tiene que reducir las emisiones, tiene que cuidar sus montes nativos y esto requiere políticas concretas. No basta con la emisión y la declaración de que nos importan estos temas, sino que tenemos que hacer cosas específicas para que se cumplan y ese es el objetivo que estamos trabajando con la Dirección Nacional de Cambio Climático. Bueno, hablaba hoy lo que son los incentivos para el cuidado de los montes nativos y el fomento de la plantación y extensión de los mismos. Y hoy les hablaba de que esta visión del desarrollo sostenible tiene que ser incorporada la perspectiva ambiental desde el vamos de los proyectos. Entonces, podemos poner un ejemplo, una línea que es interesante y que abre oportunidades para el Uruguay, como es el hidrógeno verde, nos plantea algunos desafíos con proyectos, por ejemplo, como el de Paysandú, que tenía entre sus componentes la expansión justamente hacia un área importante de 100 hectáreas de monte nativo que estamos planteando
preservar, modificando el proyecto para evitar la tala. Bueno, son ejemplos concretos que hacen a el cumplimiento de estos objetivos y sí, estamos trabajando, por supuesto, con nuestros colegas del gobierno, pero también y por supuesto con los actores del sector privado, con las empresas, con las organizaciones sociales. Esto es un desafío global, nacional, debe ser una política de Estado y confiamos y somos optimistas que podamos realizarlo. En lo que tiene que ver con las emisiones, el desafío es mayor y ahí lo que necesitamos es un plan, una hoja de ruta que se plantee, por un lado, la descarbonización de la economía. Hay que trabajar en cosas concretas, por ejemplo, el transporte eléctrico, que le vamos a estar dando un impulso fuerte para reducir las emisiones. En materia de energía, seguir trabajando en la transformación de la matriz, en nuestras casas, en los servicios, bombitas LED, servicios sostenibles. Creo que hay mucho para hacer y que eso nos va a permitir cumplir con las metas que nos planteamos y conquistar ese liderazgo regional en la sostenibilidad que creemos que Uruguay puede alcanzar. Ir hacia una economía más sostenible sin caer en aquella sobreregulación, por ejemplo, del sector privado. ¿Cómo se logra eso? Se logra con mucho diálogo, con mucha articulación. Pongo otro ejemplo, discúlpenme que baje los conceptos generales a la práctica, pero es el desafío que tenemos como gobierno y como ciudadanos y particularmente las empresas. Otra área que genera emisiones y que por lo tanto supone un desafío para el cumplimiento de metas y de este compromiso de respuesta al cambio climático tiene que ver con la gestión de residuos. Gran tema para las uruguayas y los uruguayos, donde tenemos que avanzar, ¿no? En el tema de la basura, de los desechos. Bueno, es un ejemplo de cómo debemos y podemos trabajar el desarrollo del Plan Vale, que vamos a tener un impulso bien importante en el 2025 y en el 2026. ¿Se cumplieron adecuadamente ahí las metas? Las metas se modificaron, los plazos para su cumplimiento, porque justamente no se pudo cumplir. Nosotros estamos dialogando con las empresas que de alguna manera asumen la responsabilidad extendida del productor, que es un principio que incorporó la Ley de Gestión de Residuos y que lisa y llanamente supone que las empresas asuman su responsabilidad y el liderazgo para invertir en la gestión sostenible de los residuos. Bueno, vamos a estar lanzando el plan de gestión de envases, ¿no? Esto supone un desafío de regulación para el Ministerio, que ya estamos trabajando en un decreto y en la normativa que regule este gran plan, pero es un desafío también para las empresas, en este caso vinculadas a la bebida, ¿no? Que son las generadoras de los envases, pero también para el comercio, porque las grandes superficies como los supermercados y los pequeños y medianos comercios van a tener que interactuar con la población recibiendo esos envases para su reciclaje que nosotros vamos a estar estimulando, incluso con el pago a quienes nos entreguen o nos devuelvan esos envases para que sean reciclados y por lo tanto ahí hay un ejemplo de la necesidad de articular con los actores. ¿Cuál es la meta en cuanto al tema de envases? Bueno, Uruguay en el gobierno anterior ajustó las metas. Yo creo que si logramos cuadriplicar la recuperación de envases, o sea, pasar del menos del 10% que tenemos hoy a un 40% de recuperación, vamos a dar un salto muy significativo para avanzar al objetivo del 50%. Y además de estar cuidando nuestros entornos, porque vamos a tener ciudades más limpias y un Uruguay más limpio, vamos a estar promoviendo con perspectiva de economía circular que aquellos emprendedores que están vinculados a la valorización de los residuos, las empresas que trabajan en el reciclaje, puedan tener más producto, puedan trabajar más y desde nuestra perspectiva de gobierno también va a permitir trabajar en inclusión social y encarar ese gran tema que es el de las y los hurgadores, recicladores, que con esta perspectiva de un país que valoriza sus recursos, no solo los gestiona bien,
sino que los recupera, los clasifica y valoriza sus recursos, bueno, va a tener más fuentes de trabajo en esa economía de la basura que ofrece oportunidades, pero que debe ser regularizada, debe ser dignificada para que la gente que trabaje allí tenga condiciones de higiene y remuneraciones dignas y acordes para lo que queremos de calidad de vida. Ortuño, en el gobierno anterior se aprobó en el Senado una ley sobre delitos ambientales, quedó la aprobación pendiente en la Cámara de Diputados. ¿Se va a continuar con este tipo de proyectos de ley? ¿Se va a reimpulsar esto? Bueno, yo he dicho e insisto que el camino es en estos temas la educación ambiental, la prevención de las afectaciones al ambiente, en un trabajo interno de mejora de los controles, de los marcos normativos adecuados, de la fiscalización del cumplimiento de los marcos normativos, pero también he dicho y sostengo que si hay afectaciones del ambiente significativos, al ambiente significativos e incumplimientos, tiene que haber sanciones y que esas sanciones van a ser más duras que en el pasado. Tenemos un nuevo marco de multas aprobado por el Ministerio de Ambiente y acordado en la transición, ¿no? Una de las cosas que yo siempre traigo es ese concepto que destaca siempre el presidente Yamandu Orsi de la acumulación positiva. Tenemos diferencias en el sistema político y están claras, también tenemos acuerdos y también tenemos la posibilidad de desarrollar políticas de Estado en ese sentido. Este es uno de los temas que hablamos con el ministro saliente Gubier, que había que avanzar en la mayor significación de las multas, de modo que no sean simplemente un costo marginal incorporado al trabajo. Si son muy insignificantes las multas, a veces dicen a nivel internacional es más fácil incumplir y pagar la multa que hacer las inversiones y los cambios de proceso necesarios para evitar la afectación del ambiente. Por eso, si hay afectaciones al ambiente, habrá sanciones. Ya cambiamos el decreto. ¿Alcanza con el decreto o hay que ir con veremos una ley con los parlamentarios y a nivel de gobierno si el camino es reflotar la ley de delitos ambientales o es continuar por el camino de la regulación a nivel de Poder Ejecutivo en los decretos. Lo que sí está claro es que hay un cambio en ese sentido de complementar la prevención y la concientización en la importancia del cuidado del ambiente con la responsabilización de quienes afecten el mismo con multas más importantes y con sanciones que veremos si son llevadas al Código Penal como delitos o no y de qué forma, pero que sin duda ya hoy están teniendo multas y penalidades económicas mucho más severas que en el pasado. ¿Se premia lo suficiente a las empresas que hacen las cosas bien en materia de sostenibilidad? No es suficiente, hay que premiar más a quienes hacen bien las cosas. Tenemos casos de éxito en Uruguay, hay que trabajar en ese sentido, por eso estos eventos son importantes para reafirmar el concepto que decíamos al principio. ¿Más incentivos? La sostenibilidad y el compromiso y la conciencia ambiental como compromiso ético de gobierno, pero también como oportunidad. ¿Más incentivos fiscales, por ejemplo? Veremos, eso es una de las cosas que hemos estado, por ejemplo, conversando en el marco del Plan Vale para la gestión de envases y que vamos a estar, si quieres una primicia, conversando con el Ministerio de Economía en las próximas semanas, una vez que vuelva el ministro Done del Exterior. Bien, hablaba de la crisis hídrica y todo lo que implica eso. Hay dos temas sobre la mesa. Uno es la planta de Arasatí, el acuerdo firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que se va a empezar a renegociar, y otro es ese proyecto de Casupá que está en el programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo se van a conciliar esas dos cosas? Se tienen que conciliar en el marco de un plan nacional de aguas. Yo lo planteé cuando dejé mi gestión como director de OCE para sumarme a la campaña electoral, como lo establece la Constitución, y lo planteo ahora como ministro desde mi asunción. Uruguay tiene la necesidad y la crisis hídrica que nos deparó 73 días sin agua potable en nuestras canillas, lo terminó de reafirmar.
tiene el desafío y la necesidad de acordar una política de Estado para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población. No está seguro en una perspectiva de mediano plazo, a 2045 o 2050. Eso requiere, además de política pública, requiere obras, inversiones, sin duda mejorar las reservas de agua bruta, de agua dulce para ese abastecimiento. La crisis hídrica nos demostró que nuestra gran reserva se agotó, que es Paso Severino, la represa y el embalse de Paso Severino, y tuvimos que empezar a tomar agua salada del Río de la Plata, y eso terminó con esos 73 días sin agua consumible, potable. Bueno, el objetivo de la represa de Casupá es multiplicar, aumentar significativamente esas reservas de agua dulce para potabilizar. La administración anterior avanzó en otro camino, dejó en stand-by el proyecto de la represa de Casupá, aunque reconoció su importancia y necesidad, y avanzó en el proyecto Neptuno. La indicación que tenemos del presidente de la República es trabajar en un grupo que se acaba de constituir y anunciar esta semana, junto con el ministro de Economía, con el que vamos a trabajar mucho en este periodo, Ambiente, la OCE, por supuesto, y la Corporación Nacional para el Desarrollo, la CND, donde iniciaremos la semana próxima, apenas asuman las autoridades de OCE mañana, que asume su presidente Ferreri, buscar cómo replantear desde la visión crítica que hemos tenido y que tenemos en el Frente Amplio de este proyecto, el replanteo de esta iniciativa en el marco de ese plan nacional, donde aún con las obras anunciadas, reafirmamos que vamos a hacer la represa de Casupá, el Uruguay necesita otra cantidad de obras de infraestructura y de mejora de nuestras capacidades, que sin duda nos van a encontrar trabajando juntos con las empresas y con la sociedad civil, que reclama y hace bien en reclamar agua potable como derecho, gestión y responsabilidad pública en este servicio para garantizarlo, y articular las inversiones necesarias para un tema que es fundamental para la vida y para la calidad de vida de la gente. ¿Se hacen las dos obras entonces? Se hace Casupá y se va a replantear el proyecto Arasatí en clave de construcción de obras. Veremos si nos ponemos de acuerdo en los cambios y en las características que va a tener esa hoja de ruta de obras de infraestructura para el abastecimiento de agua de la población. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.